Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, uno que ha estado dando vueltas en redes sociales y que, bueno, digamos que ha hecho suspirar a más de uno. Y es que ¿quién no ama un buen drama, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca? Hoy vamos a sumergirnos en la impactante revelación que ha sacudido el mundo del entretenimiento, las confesiones de Demet Özdemir sobre su eterno amor por Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Demet, la talentosísima actriz que nos ha regalado tantos personajes inolvidables, ha hablado. Y no solo eso, sino que ha dejado claro que Can, su compañero de reparto en la exitosísima serie Erkenci Kuş, ocupa un lugar especial en su corazón. Un lugar que al parecer perdura en el tiempo. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de esta confesión. Vamos a analizar las palabras de Demet, los rumores que han circulado, las pistas que nos han ido dejando a lo largo de los años, y por supuesto, la magia innegable que compartían en pantalla. Ya lo sé, ustedes también son fans de Erkenci Kuş y de la química explosiva entre Sanem y Can. Yo también. Y es por eso que este tema me apasiona tanto. Así que preparen sus palomitas, acomódense y prepárense para un viaje lleno de emociones. Pero antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde cubro noticias, análisis y chismes del mundo de las novelas turcas, que tanto amamos. Denle a ese botón rojo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ya somos una gran comunidad y cada nuevo suscriptor es súper valioso. Gracias. Bien, ahora sí vamos al grano. ¿Qué es lo que Demet Özdemir ha dicho exactamente? ¿Cómo ha confirmado este amor eterno por Can? Bueno, la verdad es que las declaraciones no han sido exactamente en una entrevista directa donde se aborde la frase textual de amor eterno, pero todo el contexto que rodea sus declaraciones, gestos y el tono en el que ha hablado de Can han dejado muy claro a sus fans, y a los que no lo son tanto, que hay algo muy especial. Las pistas están por todas partes, y vamos a analizarlas. Recientemente en una entrevista, a Demet le preguntaron sobre su relación con sus compañeros de trabajo y por supuesto, el nombre de Can salió a relucir. Y en lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica como suelen hacer las celebridades, Demet compartió algunos pensamientos que en realidad, eran bastante reveladores. Dijo cosas como, Can es una persona muy importante en mi vida, siempre tendré un lugar especial para él en mi corazón, y lo que vivimos en Erkenci Kuş fue algo único, algo que nos marcó a ambos para siempre. Palabras que, dichas por alguien tan auténtico como Demet, no pueden tomarse a la ligera. Pero más allá de las palabras, creo que son los gestos y el lenguaje corporal los que hablan por sí solos. He estado revisando entrevistas, fotos y vídeos, y es evidente que Demet, al hablar de Can, sonríe, se ilumina. Sus ojos brillan. Hay una conexión que a pesar del tiempo y de las circunstancias sigue presente. Y no olvidemos que en muchas ocasiones ha elogiado su profesionalismo, su talento y su dedicación. Por otro lado, también es importante recordar que la química entre ellos en Erkenci Kuş era innegable. La pasión, la ternura, la complicidad, todo se veía en la pantalla, y eso no se puede fingir. Era como si fueran dos imanes. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban. Todo era perfecto. Y para ser honestos, muchos de nosotros, los fans, soñamos con que esa conexión trascendiera la ficción. ¿O no? Pero ¿por qué es tan importante esta confesión de Demet? ¿Por qué nos importa tanto su opinión sobre Can? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque son dos personas muy queridas, muy respetadas. Sus fans los aman, los siguen y quieren saber sobre sus vidas. Y por supuesto, la historia de amor de Sanem y Can en la pantalla ha calado hondo en los corazones de millones de personas. En segundo lugar, porque esta revelación confirma lo que muchos sospechábamos. Esa conexión especial, esa química innegable, existía fuera de las cámaras. Y aunque no sabemos si hubo o no una relación romántica más allá de la serie, lo que sí sabemos es que hay un cariño genuino, un respeto mutuo y un vínculo que perdura en el tiempo. Y por último porque, bueno, todos amamos el romance. Nos gusta ver historias de amor, nos gusta soñar, y quién sabe.
Tal vez en algún momento veamos a Demet y a Can juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o, quién sabe, en una nueva etapa de sus vidas. Ya saben que los sueños a veces se hacen realidad. Es importante señalar que aunque Demet ha abierto su corazón y ha hablado de Can, también ha sido muy cuidadosa en sus palabras. No ha revelado detalles íntimos, no ha entrado en polémica y ha mantenido siempre un tono respetuoso. Y eso es de agradecer. Demuestra que es una persona madura, que valora la privacidad y que, a pesar de sus sentimientos, sabe cómo manejar la situación con elegancia y discreción. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Demet y Can? ¿Será que volverán a trabajar juntos? ¿Será que su relación evolucionará? La verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que los fans de Erkenci y de ambos actores siempre estarán pendientes de lo que pase en sus vidas. Y es que la llama de Erkenci sigue encendida. En medio de todo esto, también han surgido rumores. Rumores, ya saben, eso es algo que nunca falta cuando se trata de celebridades y, por supuesto, de figuras del espectáculo. Se ha especulado sobre por qué terminaron su relación, si la hubo, y sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación. Pero hasta ahora, no hay nada confirmado. Solo son especulaciones, y creo que lo mejor es tomarlas con pinzas. Lo importante es centrarnos en el presente, en las palabras de Demet, en la conexión que todavía existe, y en la magia que compartieron en la pantalla. Y sobre todo en la esperanza de que en algún momento nos regalen una nueva sorpresa. Ya sea como amigos, como pareja, o simplemente como dos grandes profesionales que se respetan y se quieren. Y ahora, ya para finalizar, hablemos un poco sobre el impacto de Erkenci. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. Y gran parte de ese éxito se debe a la química entre Demet y Can. Su conexión fue tan fuerte que trascendió la pantalla, y eso es algo muy especial. La serie nos enseñó sobre el amor, la perseverancia, la confianza y la importancia de seguir tus sueños. Y gracias a ellos, muchos de nosotros descubrimos la belleza de las novelas turcas. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre las confesiones de Demet Özdemir y su amor por Can Yaman. Hemos revisado las declaraciones, los gestos, los rumores y la magia innegable que los une. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las novelas turcas. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Y activen la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.